Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un verdadero placer estar aquí conectada con ustedes como todos los jueves. Muchísimas gracias por mantenerse conectados, gracias por seguirnos, gracias por tener la intención de arrancar su día de una manera muy positiva. Y bueno, dicho sea de paso, escuchaba un video hace algunos días de Marco Antonio Regil y decía algo muy interesante. Decía, cuando tú te mantienes aprendiendo, te mantienes más joven. Cuando tú te mantienes aprendiendo, estás más vivo. Tienes de la vida un concepto mucho más positivo. Y él decía, nunca dejes de leer, nunca dejes de aprender, nunca dejes de tomar un taller, de escuchar una conferencia. Y él decía, en algún momento nos vamos a ir de aquí. Bueno, pues ni modo, habrá que morirnos leyendo un libro, escuchando una conferencia, estando en un taller. Dice, aprende lo más que puedas estando aquí en este universo físico, porque definitivamente tu calidad de vida va a ser mejor. Entonces, la verdad, me llamó mucho la atención todo lo que él decía y estoy totalmente de acuerdo con eso. El estar aprendiendo todo el tiempo, por supuesto, nos mantiene más jóvenes, con una mentalidad mucho más ágil. Entonces, gracias por mantenerse aquí, gracias por estar conectados y bien. Hoy vamos a hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría conocer algunos de los secretos de los campeones? Algunos de los secretos de esas personas tan exitosas, de esa gente que verdaderamente logra lo que quiere. Y bueno, vamos a definir primeramente qué es un campeón, ¿sí? Un campeón es aquella persona que tiene la habilidad, que tiene la capacidad de hacer de sus sueños una realidad. Ese es un campeón. Una persona que tiene la capacidad de hacer de sus sueños una realidad. ¿Y cómo lo demuestra? Lo demuestra con dominio, con competencia y con responsabilidad del tema que haya llevado a la maestría o del juego que haya llevado a la maestría. Entonces, hacemos nuestros sueños realidad, pero demostramos dominio, competencia y responsabilidad de ese juego que nosotros queremos jugar. Ahora, este autor, Alan Walter, de cual proviene toda esta información, él menciona, ¿sí? Él dice, a ver, yo entrevisté a muchas personas muy exitosas, entre ellos varios atletas, deportistas, personas muy famosas, personas demasiado exitosas, políticos, o sea, de todo tipo. Y encontré el primer factor, el primer común denominador que tenían todos ellos. Entonces, ¿cuáles eran o cuál era este común denominador? Por ejemplo, él coloca un ejemplo, él dice, Martina Navratilova, que fue campeona mundial del Wimbledon, cuando le preguntó, a ver, pero ¿qué hiciste para ganar esa medalla de oro a nivel mundial? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue? ¿Cómo le hiciste para ganar eso? Entonces ella dice, bueno, dice, cuando yo tenía 10 años, yo vi a una persona recibiendo un enorme trofeo dorado y yo tenía 10 años y en ese momento yo dije, yo quiero ser campeona como esa persona. Yo quiero recibir ese trofeo, ese hermoso trofeo dorado. Dice, y desde ahí yo dije que iba a hacer eso y lo logré. Y entonces pasaba con otra persona exitosa y les decía, ¿y tú cómo lograste eso? ¿Cómo lograste ser campeón en diferentes áreas? Y decía, bueno, a tal edad yo vi algo, tuve ese sueño y yo dije, bueno, yo quiero lograr eso. Entonces, el primer común denominador es generaron un sueño. Generaron el sueño en diferentes áreas, dependiendo de lo que quería lograr cada quien, pero tenían muy claro qué querían. O sea, habían generado ese sueño. Una vez que tenían ese sueño, cuando tú ya sabes lo que quieres,
Entonces, si verdaderamente lo quieres, generas esa intención, una intención fuerte de verdaderamente lograr eso. Con la intención ya estás de alguna manera haciendo, investigando algunas acciones que te van a llevar a lograr ese sueño o esa meta que tú quieres. Entonces, tienen el sueño, generan la intención, después generan la visión, empiezan a verse ganando, empiezan a verse con ese trofeo. Martina Navratilova decía, yo muchas veces me vi logrando ese premio. Entonces, visión. Tenían el sueño, generan la intención, generan la visión y lo demás es generar un plan hasta llegar a un resultado. Lo implementan hasta llegar a un resultado. Entonces, cuando el sueño está en su lugar, la intención, si verdaderamente quieres lograr eso, está en su lugar y generas esa visión y te ves logrando eso que dices que quieres lograr, entonces viene la parte del proceso al que nos enfrentamos todo mundo cuando vamos a iniciar algo, porque queremos lograr algo nuevo. Y a esto vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si tú quisieras ser un violinista o un pianista profesional? Bueno, si tú quieres eso y ya tienes el sueño y tienes la intención y te ves verdaderamente dando esos conciertos y demás, entonces tú practicas y practicas y practicas y tú practicas y tú practicas y tú practicas. Y al siguiente día tú practicas, tú practicas, tú practicas y tú practicas. Y al otro día tú practicas, tú practicas, tú practicas. Y no solo eso, tú estudias. Estudias y practicas, estudias y practicas, estudias y practicas. ¿Qué te da el estudio? El estudio te da el conocimiento de eso que quieres lograr. ¿Y qué te da la práctica? La práctica te da la destreza, te da la habilidad, te da la maestría. Nunca se va a lograr ser un pianista profesional de la noche a la mañana. Hay un proceso y en todo es igual. Entonces, el primer paso, tú practicas, tú practicas, tú practicas, tú estudias, tú practicas, tú estudias, tú practicas. Ahora, vamos a poner un ejemplo. En el fútbol americano, es uno de los juegos donde verdaderamente han desarrollado una maestría para inspeccionar lo que hacen bien y lo que no hacen bien. ¿Qué es lo que hacen? Ellos juegan un juego, lo graban. Después del juego, lo revisan y lo revisan y lo revisan y descomponen el juego en varias partes y con eso ellos descubren qué están haciendo bien y qué van a mejorar. Y ahí es donde ellos están de alguna manera inspeccionando, están revisando, están analizando y cuando van al campo de juego están mejorando algunas de las jugadas que necesitaban un ajuste. Ahora, una carrera como los negocios, una carrera como las ventas. Imagínense, una carrera que te puede dar a ganar miles y millones de dólares, porque así es. Si tú generas la habilidad de saber vender, o sea, de vender, y te haces un muy buen vendedor, en pocas palabras, tú puedes vivir en cualquier parte del mundo si desarrollas esa habilidad. Porque las ventas es una de las carreras que más ingresos generan. Ahora, algo que mencionaba mucho este autor en una conferencia, él decía, en una carrera como las ventas, donde puedes ganar tantos millones de dólares, si tú quieres, donde puedes vivir en cualquier parte del mundo, dice, y es la peor arena, la peor arena que yo he visto en donde los dueños de negocio no conservan esta integridad como en los deportes, ¿sí? En los deportes, tú practicas, tú practicas, tú practicas, tú estudias, tú practicas, tú estudias, tú practicas. En los negocios, él dice, yo les llamo personas de una sola vez. Una sola vez ven un taller,
y dicen que ya lo saben todo. Una sola vez leen un libro y dicen que ya lo entendieron. Una sola vez hacen algo y dicen que ya lo hicieron. Una sola vez. Dice, esta es una enfermedad mortífera en los negocios. Y él mencionaba, o sea, yo sé cuando una empresa se va a ir a bancarrota es porque desde el director, su personal, su staff, no practican y no practican y no practican y no estudian y no practican porque no están mejorando sus habilidades. Una habilidad tú la puedes convertir en una destreza la puedes llevar a la maestría si tú quieres, ¿por medio de qué? Tú practicas. Entonces, él mencionaba, ¿por qué a muchas personas les aterroriza hacer llamadas en frío? Es muy simple, porque son personas de una sola vez. Una sola vez toman el teléfono y si algo ahí sucede, pues definitivamente ya no quieren hacerlo. ¿Qué hay detrás de hacer una llamada en frío? Hay un montón de habilidades. Detrás de hacer una llamada en frío está la habilidad de la comunicación, está la habilidad del manejo con las personas, está la habilidad de confrontar las objeciones, está la habilidad de tener un buen estado de ánimo. Hay muchas habilidades detrás de hacer una llamada en frío. Pero las personas que son de una sola vez no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque no practican y practican y practican y practican y estudian y practican. ¿Hasta cuándo? Hasta demostrar competencia, hasta demostrar dominio de esa área. ¿Sí? Entonces, solamente son ejemplos ahora. ¿Cuántas habilidades nosotros verdaderamente podemos desarrollar dentro del juego que nosotros queremos? Un sinfín de habilidades. Y no existe una sola habilidad que tú no puedas desarrollar si no practicas y estudias y practicas. Cualquier habilidad la puedes desarrollar y la puedes llevar a una destreza, a una maestría, pero todo depende de nosotros. Entonces, yo les dije en un principio, ok, aquí vamos a revisar cuáles son básicamente los secretos de un campeón. Bueno, punto número 1. Un campeón jamás en la vida se va a formar por fuerzas externas. Nunca. Un campeón debe tener la voluntad de serlo. Nadie te puede coachar a ese nivel si tú no quieres. Nadie te puede coachar al nivel de la maestría para que tú seas un campeón si tú no tienes la voluntad de serlo. Entonces, un campeón jamás lo van a formar fuerzas externas. No son ese tipo de personas a las que hay que estar, como dicen por ahí, detrás de ellos y duro y dale. No, o sea, un campeón tiene la voluntad de hacer las cosas, tiene la voluntad de mejorar, de practicar, de estudiar, de aprender, de analizar, de inspeccionar y de ver si está avanzando. Eso es un verdadero campeón. Ahora, ¿qué más pudiéramos nosotros hablar de los campeones? Por ejemplo, para alguien que piensa que ser un campeón pudiera ser de una manera muy simple, verdaderamente simple sí, pero debe ser muy consciente que para ser un campeón se requiere mucho trabajo, mucho estudio, mucha práctica. Y no solo eso, estas personas no tienen para nada esa mentalidad de 9 a 6, ¿sí? No recuerdo ahorita el nombre, pero hace algunos días hablaban en una conferencia de un deportista muy famoso, es un nadador, pero se me fue el nombre. Pero bueno, él contemplaba 10 minutos su visión, se veía ganando todo el tiempo, y no solo eso, o sea, no solamente visualizaba, sino
que estaba practicando diariamente X número de horas por día, incluyendo sábados, domingos y días festivos. O sea, tenía muy claro que para ser un campeón requería mucha habilidad, mucha destreza y llevar a la maestría esa habilidad. Entonces, esa parte de 9 a 6 o de un horario realmente no lo tienen. Es algo que ellos quieren lograr y están decididos a actuar. Si nosotros colocamos un ejemplo diferente, ¿sí? Cuando tú le pides a alguien en los negocios que haga algo, ¿qué va a salir a la luz primero? Bueno, si no es un campeón, lo primero que va a salir a la luz son las miles de razones por la cual no lo pueden hacer. Eso es lo primero que sale. Cuando tú le pides a alguien que sea grandioso, que haga mejor las cosas, lo primero que va a salir si no tiene esa mentalidad de campeón, bueno, te va a dar miles de razones por las cuales no lo pueden hacer. Miles de cosas por las cuales no lo pueden hacer. Dile a una persona que haga llamadas en frío y si no tiene una mentalidad de campeón, bueno, ¿con qué se va a topar? Bueno, con sus propias ideas, ¿no? Con sus propias resistencias. Y no quiere decir que un campeón no se tope con sus propias resistencias. Entonces, un campeón, de alguna manera, nunca va a ser formado por fuerzas externas porque hay tantas cosas que hace que nadie ve que no pudiera ser coachado por alguien a ese nivel. Cuando tú verdaderamente estás teniendo resultados, y sé que hay mucha gente que aquí está conectada, que ha tenido muy buenos resultados y logra ese éxito o cosas enormes que se propuso, estoy segura que hay muchas acciones, miles y millones de acciones que hicieron para lograr eso, que en muchas ocasiones ni las comunicas, que por cierto celebren sus triunfos, eso es importante, y nadie las ve. Nadie ve muchas acciones que tú haces para verdaderamente lograr ese nivel de campeonato. Ahora, ¿qué otra cosa no hacen? Bueno, el postergar. De hecho, una de las claves más importantes de un campeón es el manejo de su tiempo. Y esto es muy simple de entender. Si todos tenemos el mismo tiempo, un día para todos en el mundo tiene 24 horas. No hay nadie que su día tenga 50 horas. Todos tenemos 24 horas. Y si solo un 5% logra ser exitoso, ¿qué te dice eso? ¿Qué hacen para sobresalir de las masas? O sea, ¿qué hacen para ser completamente diferentes? El secreto está en el manejo de su tiempo, aparte de lo que estamos mencionando. Ellos dicen, muy bien, y ahora, ¿qué hacemos para sobresalir de todos ellos, ¿no? De todas las masas. ¿Qué hacemos para sobresalir? Pues es muy simple. Haces mucho más en menos tiempo. Haces muchísimo más en menos tiempo. De hecho, yo no he conocido, al menos de las relaciones que tenemos, yo no he conocido, se fue la luz, pero esto continúa, así que probablemente no me van a ver. Yo no he conocido personas muy exitosas, por ejemplo, que se levanten tarde. Cuando tú tienes relaciones cercanas, incluso estás ahí con ellos una semana, tú te das cuenta de los hábitos que tienen. Y esos hábitos empiezan desde las 4:45 de la mañana. Obviamente se fortalecen de una manera interna, ¿sí?
y de una manera interna son todas esas habilidades que te posicionan para ser exitoso, ¿sí? Y podemos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, ejercicios para mejorar tu concentración. Si sabemos que la concentración es una, ¿sí? Es una de las herramientas vitales que tú necesitas para lograr lo que tú quieres. El que no cambies de rumbo, el que puedas mantenerte enfocado con esa meta, con ese sueño. Ellos practican ejercicios de concentración para estar en muy buena forma en su día. Ellos practican ejercicios de gratitud. ¿Para qué? Para accesar a esa mente superconsciente y que puedan estar generando la mayor parte del día pensamientos positivos. Ellos practican ejercicios para mejorar su comunicación, para tener una comunicación más efectiva, porque saben que los sueños se logran también a través de la comunicación. Tú te promueves, tú te das a conocer, tú te relacionas. Imagínate todo lo que hace la comunicación. Entonces, no nada más se levantan, se bañan y salen a ver qué es lo que van a hacer. O sea, no. Ellos se preparan, se posicionan muy bien en su día, saben perfectamente lo que quieren lograr, controlan su tiempo, manejan su tiempo. Entonces, una de las cosas más, el autor lo llama de esta manera, ¿no? O sea, una enfermedad mortífera, dice él, y menciona otra, pero una mortífera. Él menciona es el desperdicio de tiempo. Dice, cuando tú tienes el hábito de estar desperdiciando tiempo, ¿y qué tal en este mundo, en este momento, sí? Donde estamos tan sobrecomunicados, donde tenemos dispositivos por montón, donde muchas compañías y muchas cosas están peleando por tu atención, ¿sí? Entonces, si no estás bien presente, pues muy probablemente vas a terminar, no sé, viendo la televisión no sé cuántas horas, las noticias, el celular, el Facebook, 1000 cosas. ¿Y qué pasó? Desperdiciaste no sé cuántas horas en tu día, ¿bien o no? Una de las enfermedades más mortíferas que existe es el desperdicio de tiempo. Y no se desperdicia solamente de esa manera, ¿sí? El autor coloca ahí varios ejemplos. Dice, bueno, cuando yo no era tan consciente, dice, y yo estaba en esta área de ventas, dice, un día me puse a sumar el tiempo efectivo que yo tenía en un día. Dice, me fui de espaldas. Era media hora. O sea, media hora efectiva, porque lo demás la pasaba de ir un lado para otro, de ir a un lado para otro, de aquí para allá, de allá para acá, eso sí, ocupado todo el día, pero nada de efectividad, nada de eficiencia, ¿sí? Entonces, eso es desperdicio de tiempo también. ¿A cuántas personas no les sucede que dicen, es que trabajé muchísimo? Y es verdad. O sea, trabajé muchas horas todo el día, pero al final del día no obtuviste un resultado. O sea, inspecciona en qué estás invirtiendo tu tiempo o cómo estás haciendo más efectivo tu tiempo, cómo lo harías más efectivo. Él decía, una de las recomendaciones que yo les doy es, de veras, revisen el tiempo efectivo que tienen en un día y ahí se van a dar cuenta si tienen desperdicio de tiempo o no. Y otra enfermedad mortífera en los negocios, y ya la mencioné, pero él la recalca y la recalca, es la resistencia a seguirte entrenando. La resistencia a seguir mejorando tus habilidades, llevarlas a una destreza o a una maestría. Porque si ya eres un buen vendedor, muy probablemente lo puedes llevar a la maestría. Si ya eres un buen reclutador, lo puedes llevar a la maestría. Si ya eres un buen comunicador, lo puedes llevar a la maestría. Pero lo haces ¿cómo?
tú practicas, tú practicas, tú practicas, tú practicas y tú practicas. Y tú estudias y practicas y estudias y practicas porque hay que ser muy conscientes que el estudio nos da el conocimiento de cómo hacerlo y la práctica nos da la habilidad. Entonces, ¿por qué no convertir el área de los negocios en una área donde verdaderamente haya entrenamiento y entrenamiento de calidad? Normalmente, en las empresas hay personas muy brillantes, excelentes vendedores, pueden ganar lo que ellos quieran realmente porque ya dominan el área de las ventas, pero ¿dónde está la complicación? La complicación está en duplicarse. ¿A quién le vas a enseñar lo que tú sabes hacer? ¿A quién le vas a enseñar todas las habilidades y las destrezas que tú tienes? Ese es el tiempo mejor invertido. Ahora, ¿que vas a requerir desarrollar otras habilidades? Sí es cierto, como la paciencia. Tú practicas, tú practicas, tú practicas y tú practicas. Y tú estudias y tú defines la paciencia y practicas y estudias y estudias y practicas. La tolerancia, igual. Hay tantas habilidades que hay que desarrollar cuando quieres duplicarte, cuando quieres crear una red, porque tú solo, por más brillante que seas, no vas a llegar muy lejos. Pero imagínate lo que puedes hacer con un equipo de campeones. Imagínate lo que puedes hacer con 3 tú, con 3 personas como tú, con 4 personas como tú, con 5 personas como tú. Haces verdaderamente magia. Y bueno, ahorita me llegó a la mente, ¿no? Cuando nosotros iniciamos, cuando Highsight nos volteó a ver, porque estábamos teniendo muy buenos resultados, ni siquiera éramos muchos, éramos 6, éramos un equipo de 6 personas, pero verdaderamente con una intención fuerte de mejorar, de crecer, de practicar. Entonces, una muy buena recomendación es toma la decisión de duplicarte. Todas las habilidades que tú tienes, ¿a quién se las vas a enseñar? Para que te puedas duplicar y verdaderamente puedas crecer y puedas incluso desarrollar la habilidad de coachar a alguien. Ser un campeón es excelente, pero hay algo mucho mejor que eso, y es enseñarte a desarrollar campeones. Ahí estamos hablando de una verdadera maestría. Ahí estamos hablando de algo verdaderamente exitoso. Y no hay nada mejor que estar en un equipo de campeones, porque entre ellos mismos se coachean. Entre ellos mismos están tratando de mejorar todo el tiempo. Entonces, si tú quieres ser un verdadero campeón, solamente recuerda, nunca un campeón va a ser formado por fuerzas externas. Debes tener la voluntad de serlo. Y para iniciar, en cualquier cosa que tú no sabes, tú practicas, tú practicas, tú practicas, tú estudias. Mira, nunca verás a un campeón moverse lento, jamás. Ellos han decidido actuar. Ellos son decididos a entrar en acción. O sea, es una parte, el manejo de tiempo y el nivel de acción que tienen, inmediatamente lo vas a notar. Jamás vas a ver a un campeón moverse lento. Entonces, yo espero que hayas tomado nota de algunas de los factores que tienen
positivos todos los campeones del mundo. Personas exitosas, personas que verdaderamente saben lo que quieren y no solo eso, sino que están dispuestas a lograrlo. Entonces, recuerda, un campeón es aquel que tiene la habilidad y la capacidad de hacer de sus sueños una realidad. Entonces, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por haberse conectado. Gracias por continuar en este programa de Mañanas Poderosas. Que tengan un excelente día y manténganse, ahora sí, conectados a sus sueños, a sus metas, a sus aspiraciones. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.